Vamos a ver el exterior, los detalles exteriores de este Volvo XC90. En primer lugar vamos a empezar por esta trasera, con estos faros característicos de Volvo, con esta línea de hombros tan acentuada y con este diseño tan delgado. Como curiosidad, toda la tecnología de los faros es un acabado LED y la verdad es que imprimen la personalidad que tiene este modelo. Veis que estamos ante el modelo D5, un acabado redesign, lo podemos distinguir por esta placa que tenemos aquí y con la tracción integral que viene asociada a esta motorización. Estamos con el color Gris-Avil, que es este color gris oscuro, muy bonito, llama mucho la atención este vehículo con este color. Y uno de los detalles primeros que encontramos en esta parte trasera de este acabado redesign son los detalles en negro. Por ejemplo, esta parte de los deflectores traseros en este acabado negro brillante, además de la parte del difusor con las salidas de escape integradas, que son escapes además reales, aunque bueno, la salida está en la parte inferior de los mismos, pero ya imprimen un carácter más deportivo que las versiones Inscription o las versiones Momentum. Luego, moviéndonos al lateral, llama la atención por ejemplo este contorno cromado de las ventanillas, aunque es un color, no es exactamente cromado, es un acabado metálico, pulido más bien, que también imprime un carácter señorial a este vehículo. Además, veis que tenemos grandes ventanillas, también incluida en la tercera fila de asientos, que luego veremos en detalle, y tenemos, si os fijáis, ausencia de cromados en la parte lateral del vehículo. Veis que el vehículo se sitúa bastante bajo, esto es debido a que tenemos suspensión neumática en esta unidad, que luego también os enseñaremos el funcionamiento, y tenemos las llantas de 20 pulgadas instaladas de serie en este vehículo, con neumáticos 275/45 en diámetro de 20 pulgadas, como os hemos dicho. Además, veis que tenemos unos pasos de rueda muy acentuados, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y en opción tenemos incluso llantas de 22 pulgadas para este acabado el redesign. Como os digo, estas son las de serie. Otro detalle que distingue a esta versión del redesign son estos retrovisores en este acabado aluminio o metal mate, este plástico, pero bueno, da una buena sensación. Y como curiosidad, están alojados debajo de él las cámaras del sistema de 360, que también luego veremos a continuación. Otro de los detalles de este lateral son estas manillas que, como veis, tienen esta hendidura que nos indican que tenemos acceso sin llave. Simplemente con el mando en el bolsillo y pasando la mano por cualquiera de las 4 manillas, veis que se nos cerraría el vehículo, y simplemente con posar la mano en la manilla, pues veis que se nos abriría de nuevo. Además, estas manillas están iluminadas tanto en su parte inferior como en su parte interior de las mismas. Y otro detalle es que esta unidad equipa el techo panorámico corredizo, que también veremos luego en la parte interior. Y aquí tenéis el sistema de cámaras y gradares en vez de estar colocado en la parrilla frontal. Vamos a ver ahora este frontal más en detalle. Como veis, es un frontal muy agresivo, con un diseño muy llamativo, muy deportivo, y lo primero que llama la atención quizá sea esta parrilla con este contorno también en este acabado metal mate y este acabado interior en negro brillante, con el logo de Volvo, el nuevo logo de Volvo, en el cual está incrustada la cámara del sistema 360 grados. Otro detalle que llama mucho la atención son los faros full LED adaptativos con esta T del martillo de Thor, que es la luz de día, además de las luces de los intermitentes. Luego tenéis esa parte inferior tan agresiva con estos prominentes faldones delanteros y las luces antinieblas situadas en la parte inferior de los mismos. Así que esto serían las principales características de este exterior del Volvo XC90. Vamos a ver ahora un poco más en detalle los detalles interiores. Y aquí podemos ver algunas de las diferencias entre el acabado redesign de este Volvo XC40 que estamos mirando
y el acabado Inscription. Lo primero que llama la atención es esta parrilla cromada, bueno, metálica, en el acabado Inscription, frente a esta parrilla negro brillante con estos puntos. Tenemos lamas verticales y aquí tenemos un acabado en negro brillante. Más detalles, si os fijáis estas partes laterales, simulando unas tomas de aire. Aquí tiene también un acabado negro brillante junto con esta parte cromada. Esta unidad, bueno, está todavía sin programar, viene directamente de fábrica, por eso veis ese plástico protector en el capó. Y luego otro detalle es que tenemos también esta parte inferior, si os fijáis en el acabado de inscripción, frente a ese acabado también en negro brillante en la parte inferior de este Volvo XC40. Un look más agresivo. Y otro detalle que os fijaréis es que a igualdad de posición, están ambos apagados, veréis que de la derecha se sitúa más alto que el que estamos viendo ahora, el redesign. Y esto es debido a que el modelo de la derecha, la inscripción, no tiene equipado la suspensión neumática. Y esta sí la tiene equipada y además está en el modo de acceso. Así veis las diferencias entre el modo de acceso y el modo normal de la suspensión de un Volvo XC90. Vamos en primer lugar con estas puertas. Como veis, tenemos esta opción montada del salpicadero de las puertas en cuero. Además veis que está perfectamente detallado con este pespunte a contraste. En fin, una sensación de calidad muy alta. Además con un mullido de muy buena calidad. Luego tenemos estas inserciones metálicas Metal Mesh. Además veis que tienen un relieve. Tenemos estos acabados cromados, además de la manilla, un tacto muy sólido. Y en la parte superior ya nos encontramos con los mandos de la memoria de los asientos, este tweeter del sistema de sonido, que es un buen sistema de sonido aunque sea de serie. Tenemos aquí otro altavoz y otro altavoz en la parte inferior. Luego tenemos esta parte del reposabrazos forrado en el mismo cuero napa, también con este pespunte en blanco. También, además, esta tapicería tiene un tacto muy esponjoso, da gusto tocar esta tapicería. Y luego aquí tenemos los mandos de los elevalunas y de los retrovisores. De esta manera plegaríamos los retrovisores, los desplegaríamos y tenemos elevalunas de un toque como no podría ser de otra manera. Además, desde este mando accionaríamos el sistema que impide que los pasajeros traseros accionen las puertas o las ventanillas. Y luego, moviéndonos a la parte inferior,
Tenemos plásticos, pero plásticos también blandos, no son nada de plásticos duros, además de muy buen aspecto. Y tenemos esta parte interior forrada e iluminada de noche, no solo esta parte, sino también todo el contorno debajo de las inserciones. Curiosidades que tiene esta unidad es que se trata de un acabado R-Design, pero veis que tenemos los asientos del acabado Inscription. Pues bien, hay una opción que si queremos la ventilación de los asientos, nos instalarían en estos asientos del acabado Inscription. ¿Cómo distinguir los asientos? Pues bueno, lo primero que podéis ver es que están perforados, siguen siendo de cuero napa, y la verdad es que son unos asientos muy recomendables porque son muy cómodos, ya dan una buena sujeción lateral y en climas calurosos pues está muy bien que nos refrigere la espalda y el cuerpo en general. Veis el detalle, por ejemplo, de los cinturones de seguridad con ese SINS 1959, que lo que viene a indicar es el cinturón de 3 puntos, que fue un sistema patentado por Volvo y una patente que dejó libre para que la utilizasen todos los fabricantes de vehículos. Volviendo a estos asientos, pues bueno, tenemos los retrovisores que no tienen ningún tipo de regulación, pero bueno, ajustan muy bien a todas las estaturas. Y tenemos estas regulaciones eléctricas en 16 posiciones que podemos regular muchas partes de este asiento. Por ejemplo, si pulsamos aquí, veis que la pantalla principal nos aparecen las diferentes opciones. Por ejemplo, ajustar los cabezales laterales, ajuste lumbar y el ajuste de la extensión del asiento, que quizá pueda ser lo más visible, como veis en esta parte. Esto puede ser muy útil, sobre todo para personas altas, para que las piernas les queden perfectamente ajustadas. Y como os digo, también podemos regular esta parte de la anchura del respaldo y las regulaciones típicas de altura, de inclinación de la banqueta, inclinación del respaldo y, por supuesto, regulación longitudinal. Luego, más detalles, tenemos inscripción R-Design en esta parte de las puertas, además una inscripción que está iluminada con condiciones de baja luminosidad. Tenemos estas alfombrillas que, como veis, tienen ese contorno en blanco especial de este acabado también R-Design. Y luego también otro detalle de este acabado son los pedales deportivos en acabado metálico. Luego en esta parte izquierda del volante tenemos el ajuste de la intensidad de la iluminación interior, de los botones, etcétera, y el mando desde el cual accionamos el maletero trasero. Además tenemos un práctico portaobjetos forrado, además fijaros que abre suavemente, y aquí es un buen hueco para, por ejemplo, depositar la cartera o las llaves. Bueno, vamos a ver este sistema multimedia, vamos a arrancar el vehículo para ello, para que veáis todas las opciones que tiene disponibles. Bueno, como veis, en primer lugar tenemos a mano izquierda tenemos el velocímetro y a mano derecha tenemos el cuenta revoluciones. Aquí tenemos los kilómetros totales, los kilómetros parciales y en la parte derecha tenemos el medidor de combustible, la autonomía restante y el consumo medio de este parcial. No lo tengáis en cuenta puesto que no hemos rodado con el vehículo. Además, también podéis ver que tenemos aquí el indicador de marcha. Veis que además en el momento que ponemos la opción secuencial nos aparecen ahí las marchas indicadas. Y luego en la parte izquierda, en la parte central, tenemos también velocímetro digital y el sistema de detección de señales. Y luego aquí en la parte izquierda, como veis, tenemos los asistentes. Tenemos control de velocidad adaptativo, tenemos Pilot Assist y tenemos limitador de velocidad. Todo de serie en la gama 90. Entonces, si pulsamos el mando del volante, que luego os enseñaremos, veis que nos aparece en este caso el control de velocidad adaptativo. No lo podemos enseñar puesto que no estamos en marcha.
tenemos el limitador de velocidad, que como veis ahora se nos ajusta directamente al límite de velocidad que tenemos en la zona. Luego volveríamos al control crucero adaptativo y luego tenemos el Pilot Assist, que bueno, ya os lo hemos también enseñado en otros vídeos. Lo que hace es junta el control crucero adaptativo junto con el mantenimiento de carril, de tal manera que es capaz de conducir el vehículo de manera totalmente autónoma. Eso sí, al cabo de X segundos, unos 15 segundos, nos obliga a poner otra vez las manos en el volante y además solo puede con curvas de radio bastante amplio. En el momento que circulemos por curvas de radio más cerrado, pues el sistema veréis que no puede trazar la curva. Pero bueno, es un buen sistema de ayuda. La verdad es que la tecnología está ahí y en el momento que la legislación lo permita, pues estos sistemas irán hacia adelante. Y luego en la parte derecha veis donde tenemos la autonomía y consumo medio. Ahora veis que nos aparece este menú con el ordenador de viaje. Veis que tenemos diferentes parciales, por ejemplo con los kilómetros parciales, el consumo medio, la velocidad media, tiempo de trayecto y bueno, aquí veis que tenemos otro trayecto. Y luego en la parte inferior podemos elegir qué queremos que nos muestre en la pantalla. Por ejemplo, que nos muestre consumo instantáneo, que nos muestre por ejemplo la autonomía o que no nos la muestre, etcétera. Además aquí podemos manejar el menú de medios, podemos manejar el menú teléfono si lo tuviésemos conectado y las últimas direcciones, por ejemplo, del navegador. La ruta se está calculando. Diríjase a la ruta indicada. Y veis que nos aparecen las indicaciones en la parte central de la pantalla. Y luego por último podemos modificar este diseño de las esferas en 4 diferentes posibilidades. Ahora mismo tenemos anillos cromados, pero podemos poner el rendimiento, es que es un acabado más deportivo, el minimalista y por último el tema cristalino. Y ahí podéis ver el head-up display. Parece que parpadea, en la realidad no parpadea, es tema de la cámara, pero veis que por ejemplo ahora nos muestra la velocidad, nos muestra las indicaciones del navegador y nos muestra el limitador de velocidad. Podemos ajustar el brillo, podemos ajustar la posición y la información que nos muestra en ese head-up display. Vamos con el volante. Aquí a mano izquierda tenemos los mandos desde los cuales regulamos el control crucero adaptativo, el Pilot Assist y el limitador de velocidad. De esta manera lo activaríamos, subiríamos velocidad, nos sube de 5 en 5 y nos baja de 5 en 5, pero si mantenemos pulsado nos subiría de 1 en 1 o nos bajaría de 1 en 1. Además, cuando damos a reducir velocidad, en función de la velocidad que establezcamos, pues no solo nos reduce la velocidad soltando el pedal del acelerador, sino que nos aplicaría el freno. Por ejemplo, el limitador de velocidad, a ver si me deja, ahí está. Veis que ahora sí me deja establecer el límite de velocidad y sube y baja de 5 en 5. Aquí restableceríamos velocidad, aquí nos moveríamos entre los diferentes menús. A la izquierda tenemos el limitador de velocidad, control crucero adaptativo y el Pilot Assist. Y con estos botones lo que hacemos, veis en la pantalla, aumentamos o disminuimos la distancia con el vehículo de delante. Tenemos a la parte izquierda la palanca de los intermitentes y de las luces. Ahora estarían apagadas, tenemos luces de posición, luces de cruce, luces automáticas y luces largas activas. Esto siempre lo tenemos que activar de manera manual, por así decirlo. Cada vez que nos introduzcamos el vehículo, cada vez que queramos utilizarlas, haríamos un toque hacia arriba y veis que nos sale un aviso en el panel de instrumentos digital. Desde aquí activaríamos las luces antiniebla delanteras y traseras, veis que también nos sale un aviso en el panel de instrumentos digital. Tenemos intermitentes de un toque y luego con este botón pues restableceríamos o pondríamos a cero el ordenador de viaje o por ejemplo los kilómetros parciales. Y luego también por supuesto tenemos el modo de largas.
Y en la parte derecha del volante tenemos las teclas desde las cuales manejamos también este panel de instrumentos digital. Por ejemplo, aquí este menú que nos sale, ahí lo podéis ver. Por ejemplo, podríamos manejar el ordenador de viaje, nos movemos, subimos, bajamos. Tecla también de confirmación, activaríamos y desactivaríamos el sistema multimedia o cualquier mensaje que nos aparezca en el panel de instrumentos digital. Además tenemos comandos de voz, por ejemplo, ajustar temperatura a 21. Temperatura ajustada a 21 grados. Otra opción por la que podríamos utilizar los comandos de voz es con el sistema de navegación. Llévame a casa. No se ha guardado una dirección de casa. No hemos establecido todavía una dirección de navegación, pero bueno. Y para que veáis cómo se apaga, mantendríamos pulsado la tecla de comandos de voz. Y luego en esta parte izquierda tenemos la palanca de los limpiaparabrisas, así lo tendríamos activado. Por ejemplo, si tuviésemos pulsado este botón activaríamos el sensor de lluvia y aquí, como veis, si doy hacia adelante pues activaría el limpialunetas delantero y hacia detrás el limpialunetas trasero. Y aquí en la parte derecha el limpiaparabrisas trasero, o sea, en modo intermitente y modo continuo, y desde esta ruleta ajustaríamos la frecuencia de barrida. Y otro detalle práctico de todos los Volvo desde hace tiempo es esta pestaña que tenemos en esa parte del parabrisas, que es cómoda, por ejemplo, para depositar ahí los tickets del parking, por ejemplo. Y otro detalle de esta unidad es que tenemos el salpicadero, como podéis ver, forrado en cuero. No solo el salpicadero, además veis que tiene ese pespunte, pero también las puertas, tanto delanteras como traseras, también están forradas íntegramente en ese cuero. Bueno, vamos con este sistema Sensus, con esta pantalla en posición vertical de 9 pulgadas que ya hemos enseñado en bastantes otros vehículos. Pero bueno, vamos a explicaros el funcionamiento principal de esta pantalla. Tenemos 4 menús preestablecidos en esta pantalla inicial, además de las funciones del vehículo en la parte izquierda y aplicaciones en la parte derecha. Así que vamos a verlo ahora en detenimiento uno a uno. En primer lugar, en la parte superior tenemos el sistema de navegación, que si lo pulsamos nos aparece en este formato. Además, en este formato, como veréis, no nos podemos mover a través del mapa, tendríamos que maximizarlo y ahora sí, ahora es cuando podemos movernos a través del mismo. Como veis, ahora tengo una ruta preestablecida en el mismo sistema de navegación, pero vamos a introducir un destino para que veáis cómo funcionaría. Por ejemplo, podemos ir en destinos que nos filtre, por ejemplo, por ciudades, y aquí tenemos dos maneras de introducir el destino: bien mediante un teclado normal o bien mediante el dibujo de las letras. V, I, E. Ahí veríais, ya tenemos metido ese destino, pero de esa manera, como veis, podemos establecer un destino. Además, en el navegador pues nos aparecerán aquí puntos de interés, favoritos. Por ejemplo, podemos introducir o establecer nuestra dirección de casa, y todo esto además podemos establecerlo mediante comandos de voz. Eso en cuanto al sistema de navegación. Luego tenemos el menú medios, que como veis tenemos en este caso utilizada la opción, la app de Spotify. Es una app nativa del sistema que la podemos descargar siempre que demos datos al vehículo a través de nuestro dispositivo móvil, o si tenemos el sistema Volvo On Call a través de una tarjeta SIM, y podríamos utilizar nuestra cuenta de Spotify. Eso sí, siempre tiene que ser la Spotify Premium, y además es un sistema integrado, como os digo, y mucho más cómodo que un sistema normal a través del teléfono móvil mismo. Pero, por ejemplo, si utilizamos la parte FM, veis que aquí nos aparece ya las diferentes emisoras. Si, por ejemplo, tuviésemos un dispositivo Bluetooth conectado, nos aparecería aquí el sistema o el icono para acceder directamente a él. Así que, como veis, un sistema bastante sencillo. Podremos ir a biblioteca,
establecer mediante esa estrella nuestros favoritos o organizar las diferentes emisoras por géneros. Eso en cuanto al sistema multimedia. Luego tendríamos la posibilidad de añadir un teléfono, y una opción interesante es que podemos añadir un teléfono para el teléfono en sí y podríamos establecer otro dispositivo Bluetooth, otro teléfono para el apartado multimedia. Esto es cómodo porque quizá el conductor quiera tener su propio teléfono y el acompañante poner su propia música. Entonces podemos tener dos dispositivos diferentes conectados para dos funciones diferentes. Y luego en este último menú que nos aparece en la parte inferior, nos aparece siempre la última opción que hayamos utilizado, y os lo hemos explicado también muchas veces. Por ejemplo, si utilizo mensajes SMS, veréis que me aparece en esa parte inferior. Pero, por ejemplo, si utilizo comportamiento del conductor, no nos aparece ahora en esa parte inferior. Luego iremos más en detalle con esos diferentes menús. Luego siempre nos va a aparecer la parte del climatizador en cualquiera de las pantallas en las que estemos. Como veis, nos aparecen las temperaturas del conductor y acompañante. En este caso ahora mismo tengo los asientos ventilados en esta unidad, como habéis visto antes, los tengo conectados, pero bueno, también puedo conectar los asientos calefactados. Además hay una opción que luego veremos en los ajustes para que se nos activen de manera automática la calefacción de los asientos y la temperatura exterior es bastante baja. Y como veis tiene un manejo bastante sencillo, también lo mismo para el conductor y para el acompañante. Aquí regulamos la temperatura, también podemos regularlas por comandos de voz, como habéis visto antes, y si pulsamos aquí, ahora mismo veis que estamos en modo totalmente automático, podemos regular la velocidad del ventilador. Además, aunque regulemos la velocidad del ventilador, todavía se nos activa el climatizador automático. Podemos regular las diferentes zonas en esa parte de ahí. Tenemos desempeñador delantero, trasero, aire acondicionado, recirculación del aire. Y lo interesante es que esta unidad que equipa climatizador en las 4 zonas, incluso la parte trasera, podemos regular aquí las diferentes plazas traseras. Por ejemplo, en la segunda fila podemos establecer aquí la velocidad de ventilación y la temperatura en esta parte inferior. Incluso podemos regularlo o activar que también el climatizador esté activo en la tercera fila de asientos. Y además tenemos esta función de temporizador, que ya también os he enseñado en otros vídeos, que podemos añadir un temporizador en una fecha para que se nos active el climatizador. Esto sería en cuanto al menú principal, luego veremos con los ajustes. Luego vamos a las funciones del vehículo. Deciros que este modelo está equipado con casi todas las opciones, a excepción del equipo de Wowers & Wilkins y a excepción de las llantas de 22 pulgadas. Desconozco si hay alguna más, yo creo que están presentes todas las opciones. Por lo tanto, os podemos dar una buena idea de todas las opciones que puede montar este vehículo. Para empezar, aquí tenemos esta marea de funciones del vehículo. Cuantos más opciones tengamos instaladas, obviamente más iconos vamos a tener aquí. Pero la ventaja es que vamos a poder organizarlas como nosotros queramos. Por ejemplo, pulsando a través de ellos, pues podemos, como veis, deslizar los iconos a la parte de la pantalla que nosotros queramos. Y los que veis que tienen como una especie de LED verde es que están activados en este momento. Entonces, empezando por orden, tenemos el modo de estabilidad y control de tracción deportivo, tenemos la asistencia de aparcamiento, es decir, los sensores de parking, activar o desactivar el sistema Start Stop, el activar o desactivar la pantalla virtual. Y luego aquí tenemos la posición de limpia parabrisas, puesto que si los queremos tal como están ahora, están retrasados con el capó motor, para en caso de atropello no dañar la cabeza de los ocupantes, o sea, del atropellado, por así decirlo, y por una función también aerodinámica. Así que con esta función los limpiaparabrisas se nos posicionarían en una posición vertical, de tal manera que podríamos extraer las escobillas. Luego tenemos el impresionante sistema de cámaras de 360, una opción muy recomendable que ya os lo hemos dicho muchas veces, en la que nos aparece una posición cenital del vehículo. Y esto es muy interesante, puesto que este formato en posición vertical nos da una mejor idea del posicionamiento del vehículo. Además, si veis, si pongo la marcha atrás, veis que nos aparecen unas líneas. Si veis, por ejemplo, si me aproximo al freno de mano, si me aproximo, por ejemplo, a un obstáculo, vais a ver
que me van a aparecer los mismos sensores de parking en esa parte frontal. Vais a verlo ahora. Ahí lo tenéis, veis que ya nos aparecen en esta parte frontal del vehículo y lo dicho, nos aparecen las guías hacia dónde giran las ruedas en estas mismas cámaras de 360. Además, otro detalle es que podemos escoger nosotros la cámara que queramos. Además, veis que nos sigue apareciendo esas líneas y podemos, por ejemplo, en esta trasera hacer zoom y desactivar o desactivar los asistentes, el sistema de detección de vehículos dando marcha atrás, etc. Un sistema muy cómodo y muy recomendable dadas las dimensiones de este vehículo. Luego tenemos el sistema de aparcamiento asistido, tanto para aparcar como para seguir el aparcamiento. Tenemos los ajustes del sistema de la pantalla virtual o head-up display. Tenemos las luces de viraje, que son los antiniebla, que se nos activan en el momento que giremos el volante a la izquierda o a la derecha. Tenemos luces de curva activa, que nos giran en las curvas. Tenemos el Lane Keeping Aid, mejor dicho, que es el sistema de mantenimiento de carril, que es de serie en todos los Volvo XC90 y en todos los Volvo. Tenemos el Distance Alert, que nos indica si nos avisa si tenemos un vehículo demasiado cerca de nuestro frontal. Tenemos el sistema BLIS, que es el sistema de detección de ángulo muerto. Tenemos detector de señales de tráfico, tenemos el Cross Traffic Alert, que os lo hemos enseñado antes en el sistema de cámaras. Podemos ajustar desde las regulaciones eléctricas del asiento del conductor, el asiento del pasajero. Luego tenemos asistente de límite de velocidad, que esto lo que hace, ya os lo hemos también explicado en la parte del panel de instrumentos digital, lo que hace es ajustar la velocidad a la detección de señales de tráfico que encuentre el sistema. Luego aquí tendríamos la posibilidad de activar un control crucero normal sin ser adaptativo. Y luego tenemos la asistencia para evitar colisiones en el caso de que tengamos un vehículo enfrente, el sistema no sea capaz de frenar, pues nos actuaría sobre la dirección para evitar ese obstáculo. Eso en cuanto a funciones del vehículo. Y luego aquí en la parte derecha tenemos las aplicaciones que en función también de lo que tengamos pues nos aparecerán más o menos. Aquí veis que tenemos acceso directo a la AM, a la FM, favoritos del radio si tuviésemos alguno metido, al sistema Bluetooth, a un dispositivo USB si lo tuviésemos conectado o a un dispositivo iPod o teléfono. Luego aquí tenemos mensajes SMS, tenemos estado del coche en el que visualizamos cualquier mensaje que nos pueda salir de alerta del vehículo. Aquí podemos ver el sistema DAVBLUE, cuánta capacidad tenemos ahora mismo. Veis que lo tenemos al tope, nivel de aceite, que veis que también está al máximo. Tenemos el control de presión de los neumáticos. Podemos calibrarlos, aquí nos saldrá un aviso si se reduce la presión en cualquiera de ellos y cuando nos toca la siguiente revisión. Luego tenemos el centro de descargas, que es donde descargamos siempre que demos una señal wifi al vehículo. Aquí veis que nos sale, no lo veis, pero tenemos un icono apagado puesto que no estamos ahora mismo conectados a internet. Pero bueno, podríamos bajarnos todas las apps disponibles, incluso actualizaciones de mapa pequeñas. Luego tenemos el comportamiento del conductor, que es un histórico del consumo medio de combustible. Podemos cambiar esas barras cuando queremos, qué escala queremos que nos ponga, si queremos que nos restablezca cada vez que iniciemos un proyecto nuevo, etc. Además de que tenemos Apple CarPlay y Android Auto. De todas formas os dejaremos un link a nuestro vídeo del sistema multimedia completo, el que también os mostramos un poco cómo funcionan estos dispositivos. Y luego aquí son algunas de las apps que tiene el sistema que podemos descargar. La más interesante, como os digo, puede ser Spotify. Y luego por último tenemos todos los ajustes. En esta parte superior tenemos el manual de usuario y tenemos aquí la posibilidad de escoger varios perfiles de conducción, y esto lo que nos permite es todos los ajustes de la pantalla, el sistema multimedia de los asientos, etcétera. Todos los ajustes los podemos guardar en cualquiera de estos perfiles, de tal manera que, por ejemplo, nuestro conductor habitual puede tener un perfil y un conductor ocasional pues podría tener otro perfil aparte del principal. Y luego aquí en ajustes pues tenemos un montón de ajustes de todo el sistema. Vamos a ver algunos un poco por encima porque si no nos eternizamos. Por ejemplo, podemos ajustar las luces exteriores. Fijaros el grado de optimización que podemos tener para ajustar todos los
sistemas del vehículo, por ejemplo, las luces de largas activas, la iluminación interior, qué color queremos en los plafones, etcétera. Tenemos un montón, incluso por ejemplo el modo de conducción individual, que luego lo veremos, todas las posibilidades de ajuste que tiene el vehículo. Así que esto, como lo vemos en este vídeo aparte, en este que os hemos dejado el link en la parte superior, pues bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no alargamos demasiado el vídeo. Os recomendamos que si queréis ver más en detalles del sistema multimedia, pues que hagáis clic en ese vídeo que tenemos específico del sistema Sensus de Volvo. Y otro detalle en la pantalla es este botón Home, que como veis es desde el que nos hemos estado moviendo para volver a la misma pantalla inicial. Si lo mantenemos pulsado durante 2 segundos y gracias a la gamuza que incluye Volvo, que también os hemos enseñado varias veces, podríamos limpiar la pantalla sin pulsar ninguna opción de la pantalla. Así que un sistema cómodo si queremos también mantener limpia esta pantalla. Y luego en la parte inferior tenemos botones de acceso directo, botones del warning o de los 4 intermitentes, desempañador delantero y desempañador trasero. Tenemos aquí para pasar pista, mando del volumen, además de un tacto muy bueno, acabado en este acabado metálico también del sistema de arranque. Tenemos para pulsar, para pausar y poner otra vez en marcha el sistema multimedia. Aquí tenemos un sensor de temperatura y aquí tenemos el mando de apertura de la guantera, que luego veremos. Moviéndonos a la consola central del túnel de transmisión, lo primero, la caja de cambios automática. Fijaros toda esta parte que está forrada en cuero con este pespunte en blanco, y esta es de serie también en los acabados de inscripción o en el Momentum. Toda esta parte siempre está forrada. Tenemos aquí la caja de convertidor de par de 8 relaciones. Para accionarla pues pulsaríamos el freno, así seleccionaríamos la marcha atrás, que en el momento que seleccionamos la marcha atrás nos aparece la cámara trasera que hemos estado viendo, punto muerto, directa, y tenemos luego el modo secuencial mediante toques a la palanca. Hacia arriba subiríamos marcha y hacia atrás reduciríamos. Además tenemos levas al volante. Luego en la parte inferior tenemos el mando de accionamiento del vehículo. Tenemos los modos de conducción, que ya tenemos 5 modos de conducción. Tenemos el modo Eco, el modo Comfort, el modo Off-Road y el modo Dynamic, además del modo individual en el que nosotros podemos customizar los ajustes del vehículo. Veis que también nos aparecen los modos de conducción aquí en esta parte de la izquierda en el panel de instrumentos digital. Además también nos aparece la altura de la suspensión en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, ahora estamos en el modo Dynamic, pero si seleccionamos el modo Off-Road vais a ver que nos cambia, nos indica que está subiendo la suspensión, y en la parte izquierda veis que tenemos el control de extenso de pendientes activado, ahora mismo con una velocidad máxima de 40 km por hora, además de que nos va a salir un icono cuando termine de subir la suspensión, ahí lo veis, el icono de que el control de extenso de pendientes está activado. Luego, por ejemplo, el modo Comfort no nos aparece nada porque es el modo por defecto, y veis que también nos está bajando de nuevo la suspensión. Y luego tenemos el modo Eco, que sí nos cambia el diseño, puesto que cambia este tacómetro por un medidor de conducción eficiente.
Tenemos freno de mano eléctrico, que se activa además de manera automática cuando apagamos el vehículo. Y tenemos el sistema Auto Hold, que esto nos mantiene el freno pisado, por ejemplo, en atascos, en situaciones en las que llevemos un remolque pesado, etc. Y luego tenemos estas cortinillas acabadas en estas inserciones Metal Mesh, de muy buen tacto y aspecto. Y tenemos aquí, como podéis ver, tenemos dos huecos posavasos. Además, fijaros que podemos dejar aquí en estos huecos la llave depositada. Tenemos una toma de 12 voltios y además tenemos este hueco en la parte delantera, por ejemplo, que nos serviría para depositar, por ejemplo, un mando del garaje. Además, estos huecos de noche están iluminados. Y luego aquí tenemos el reposabrazos central, en el que tenemos un buen hueco para depositar objetos, y tenemos aquí dos salidas USB, una con un contorno blanco, que es con la que activaríamos el Apple CarPlay y el Android Auto, y otro puerto USB simplemente de descarga. Además, este hueco está totalmente forrado, como os digo, y iluminado. Y luego en esta parte superior pues tenemos este retrovisor sin marcos. Aquí tenemos todo el sistema de radares y cámaras del sistema IntelliSafe. Como os digo, este retrovisor antideslumbramiento sin marcos, un diseño muy bonito. Y tenemos aquí los mandos del volume call, el sistema de llamada de emergencia, el sistema de llamada o de asistencia. Tenemos aquí los mandos del techo panorámico, que vamos a ver ahora en detenimiento. Y aquí tenemos los mandos de la iluminación interior. Iluminación completamente en LED. Además podemos regular la intensidad manteniendo pulsado estos botones, como podéis ver ahora mismo. Además tenemos estos pequeños diodos LED, no sé si los podéis ver, pero estos, bueno, ahora están apagados porque tenemos mucha luminosidad, se activan cuando hay poca luminosidad. Y estos son los desde los cuales podemos controlar la iluminación del interior del vehículo en cuanto a su color. Vamos con el techo panorámico, un toque, por ejemplo, aquí pondríamos la cortinilla de manera totalmente automática. Además tenemos una función desde la cual esta cortinilla, por ejemplo, si el habitáculo supera una temperatura determinada, pues la pondría de manera automática si a nosotros se nos ha olvidado de poner. Como veis, un toque ya se pondría de manera, se retractaría de una manera automática, y si damos otro toque pues ya abriríamos la primera hoja del techo. Además veis que nos sale este deflector de aire en esta parte y tenemos una primera posición en la que ya tiene una buena apertura, pero si volvemos a pulsar pues veis que se nos abriría todavía bastante más. Luego lo veremos desde la parte trasera, pero veis que llega el techo hasta la parte trasera de la segunda fila. Vamos ahora a ver las plazas de la segunda fila de asientos. Como veis ahora tengo el vehículo cerrado, pero lo mismo. Dado que tenemos el acceso sin llave, en cualquiera de las 4 puertas se nos abriría el vehículo. Vamos a empezar por las puertas. Tenemos cristales tintados en esta unidad y también tenemos cortinillas solares. Como veis, muy fácil de posicionar
y nos aportan privacidad y además reducen la luminosidad interior de una manera muy fácil. Tenemos también cuero en la parte superior de las puertas, igual que hemos visto las puertas delanteras. Tenemos estas inserciones metálicas, metal mesh, tenemos las manillas y tenemos aquí el mando del elevalunas. Tenemos también esta parte en cuero napa y volvemos a tener este plástico blando en la parte inferior, el sistema de altavoces y un hueco para depositar objetos. Esta parte también estaría iluminada de noche. Ahora sí, vamos con estas plazas traseras y como veis os las he posicionado para que veáis todas las posibilidades de ajuste que tenemos en esta segunda fila de asientos. Lo primero, esta plaza central, como veis, tiene un ajuste longitudinal, cualquiera de las tres tiene un ajuste longitudinal de serie, además no hay que pagar nada por ellas, aunque la plaza central tiene un ajuste longitudinal un poco mayor. Esto lo que nos permite es acercar, por ejemplo, un niño que vaya alojado en esta parte central, acercarlo más hacia las plazas delanteras. Veis que tenemos el paquete Family, con lo cual tenemos este pequeño elevador, que además todavía lo que permite es que la altura del cinturón nos quede a una altura correcta para el niño o persona de baja estatura que vaya situado en esa plaza central. Tenemos anclajes Isofix en cada uno de los asientos laterales y tenemos también la posibilidad de regular la inclinación de este respaldo. Aquí, por ejemplo, veis que este asiento está reclinado lo más posible y veis que esa plaza, por ejemplo, está colocada en su posición más vertical. Ya acomodados en esta segunda plaza, lo primero que llama la atención es el gran espacio que hay, a pesar de tratarse de un 7 plazas. Como veis, tengo la posición de conducción a mi estatura, yo mido 1,72 y veis que tengo un montón de hueco para las piernas. Ahora mismo tengo el asiento posicionado en esta segunda fila lo más retrasado posible, puedo adelantarlo y en la posición más cercana, más adelantada, veis que todavía tengo bastante hueco para las piernas. Aquí, por ejemplo, veis cómo quedaría con la posición más retrasada tanto del asiento delantero como del asiento trasero. Detalles, tenemos aquí esta red portaobjetos, tenemos salidas de ventilación tanto en los pilares B como esta unidad que tiene climatizador de 4 zonas, tenemos también estas salidas en la consola central, además de una toma de 12 voltios en la parte inferior. Tenemos iluminación en cada uno de los laterales, en esta parte de aquí y en la otra parte. Tenemos además estos asideros de techo con su pequeña percha. Estos huecos son para la red de seguridad, si queremos anclarla, si plegamos los asientos traseros. Y luego fijaros que el techo panorámico llega hasta las plazas traseras, una opción muy recomendable porque aporta gran luminosidad al interior. Y luego en esta plaza central podemos regular el reposacabezas en altura y luego tenemos un reposabrazos con sus 2 huecos portabebidas. Y para acceder a la tercera fila de asientos, podemos accionar esta palanca. Como veis, el asiento se inclina, podemos moverlo hacia adelante y veis que nos queda un hueco bastante importante para acceder a esta segunda fila de asientos que ahora mismo está plegada. Vamos a acceder a esta segunda fila para que veáis el espacio que nos queda libre. Y como veis, este es el espacio que me queda libre con la posición más retrasada del asiento. Vamos a poner este asiento en su posición, iría más adelantada y como veis, pues aún así tengo bastante hueco para las piernas. Por lo tanto, una persona cerca de 1,72 aproximadamente
pues viajaría bastante confortable en estas plazas traseras. Puesto que el mayor inconveniente quizás sea el espacio para la cabeza, yo apenas rozo el techo, pero bueno, quedaría un hueco aproximadamente de esta altura libre hasta el techo. Detalles que tenemos en estas plazas traseras de la tercera fila son salidas de ventilación, gracias a que tenemos el climatizador de 4 zonas. Tenemos estas rejillas de ventilación para estas ventanillas. Tenemos aquí un altavoz y tenemos aquí un hueco portabebidas, además de un hueco con el detalle de esta tela de araña, con esta araña aquí pintado. Por lo tanto, esta tercera fila es bastante cómoda, además está situada cada fila una más alta que la otra, de tal manera que tenemos bastante buena visibilidad. Bueno, y vamos por último con el maletero, el cual tenemos diversas maneras de abrir el portón. El primero, o la primera manera, sería desde el mando, manteniendo pulsado el botón de la apertura del mismo. Tenemos para cerrarlo la misma opción, además mete un pitido para avisar de que se está cerrando, y vamos a ver las demás opciones. Otra sería la manera habitual, pulsando este botón. Luego tendríamos otra manera que sería desde el mando, pues hemos enseñado la parte interior, del lado del conductor. Y por último, dado que este vehículo tiene el acceso sin llave, pasando un pie por debajo, pues también lo podríamos abrir y cerrar, que es una manera útil, por ejemplo, si vamos bastante cargados. Bueno, vamos en detalle con este maletero. Veis que tenemos la posición de las 7 plazas y aún así con esta posición, con la tercera fila de asientos colocada, pues tenemos también bastante hueco, aún así, para depositar objetos en el interior de este maletero. Tenemos esta parte, lo primero, para depositar, por ejemplo, bolsas o objetos que no queremos que se vayan hacia adelante. Tiene más sentido si esta parte de la tercera fila estuviese plegada, puesto que quedaría en una posición fija. Veis que tenemos además ganchos para depositar objetos y veis también que la parte del maletero está totalmente forrada, más en una tapicería de muy buena calidad. Vamos a plegar estos asientos una vez hemos visto la capacidad. Además veis que tiene una manera muy sencilla de plegar y desplegar, y vamos a ir con algunos de los detalles. Lo primero, esos cinturones, si tuviésemos colocada la cortinilla para ocultar la carga del equipaje, veis que nos molestarían porque los raíles van en esta posición. Pues tiene una manera sencilla de colocarla, y es poniendo la villa en estas salidas que hemos visto antes. Ahí está. Vamos a ver que con una mano, ahí está. Veis que ya no nos molestarían en esa parte y quedarían mejor colocadas. Tenemos más detalles, por ejemplo, estos colgadores para, por ejemplo, colocar aquí una bolsa, máximo 5 kilos. Veis que tenemos iluminación de LED también en este maletero. Lo que os decía antes, en la tercera fila de asientos tenemos esos huecos para depositar también objetos, y como os digo, ahora sí, ahora ya queda fija en esta posición y nos impide que vayan objetos hacia adelante. Veis el enorme hueco que nos queda en esa tercera fila de asientos plegada. Luego en esta parte inferior tenemos ahí esa lona para que el equipaje se mueva hacia la parte delantera, y debajo de esta parte, si puedo con una sola mano, tenemos una rueda de repuesto de emergencia, además de las bombonas del sistema de suspensión neumática. Y aquí, ahí lo podéis ver, iría alojada la tarjeta SIM del sistema Volvo OnCall. Vamos a ver si puedo volver a colocarlo en su posición con una sola mano.
ahí estaría. Ahí está. Tenemos ahí el kit de emergencia. Y luego aquí tenemos estos botones desde los cuales podemos bajar la suspensión. Por ejemplo, si tenemos que introducir un objeto pesado en el vehículo, o podemos subirla también a conveniencia, también muy útil para cuando manipulamos un remolque. Vamos ahora a plegar esas plazas de la segunda fila. Para ello iríamos a estas plazas y pulsaríamos esta palanquita. Esta palanquita es simplemente para movernos a la tercera fila de asientos, pero con esta lo plegaríamos. Además, veis que se pliegan los reposacabezas y ya quedaría una superficie de carga totalmente plana. La plaza central tiraríamos de esta correa que tenemos aquí, y para la otra plaza haríamos el mismo proceso. Iríamos a esta segunda fila, pulsaríamos esta palanquita, veis que se pliega el reposacabezas, ahí está, y nos queda una superficie de carga totalmente plana y una superficie enorme, como podéis ver. Así que si tenemos que hacer la mudanza, este es un buen vehículo. Así que esto sería todo en cuanto al maletero. Y por último vamos a ver el vano motor. Accionamos aquí esta palanquita, nos movemos a la parte delantera y como detalle, justo donde acaba el emblema, aquí tenemos el mando para la apertura del capó. Ahí lo tenéis. Estamos ante la motorización de 5, es decir, diésel de 235 caballos, bloque 2.0 litros, 480 Nm de par, y todos los detalles de esta utilización, de prestaciones, etcétera, os lo dejamos al final de este vídeo. Un detalle de la cubierta del motor es que es, como veis, una goma blanda, y esto tiene dos motivos: uno, reducir la sonoridad, y el segundo, en caso de impacto, en peatón por ejemplo, que absorba, que esta parte no sea dura y que no le haga tanto daño